Pregunta María Elisa Olave. Buenas tardes. Una de las condiciones para catalogarse como primer empleo es que no haya cotizado a Seguridad Social. Y si ha cotizado tiempo a mínimos, incluso como aprendiz cuota cena o como pasantías, entonces ya no tiene la oportunidad de incluirse en este grupo. Bueno, como les decía ahora, sí existe la posibilidad de que la persona haya cotizado como aprendiz. Lo que no puede haber cotizado es a pensiones. Les decía que la reglamentación específica de la norma establecía que la persona no podía haber hecho aportes al sistema de pensiones. Y es donde les decía que con esta ley 1780-2016 fue la ley que estableció la posibilidad de hacer prácticas por fuera de la cuota SENA, que fueran remuneradas en el salario mínimo sin prestaciones y que una relación laboral o incluso gratuitas con personas de universidades en cuanto a pregrado, posgrado e incluso maestrías. En ese caso, esas personas no hay que afiliarlas sino a la ARL y deben acreditar estar como beneficiarios en salud. Antes de esa ley de 2016 y antes de la resolución, porque realmente esa ley solo se instrumentalizó con la resolución que les comentaba ahora de 2018, antes de esa ley las empresas muchas veces decían queremos un pasante, sabemos muy bien que es para que obtenga su título de grado, no va a ser cuota SENA, pero nos da susto tenerlo como vinculado y para descontarnos el gasto laboral tenemos que aportarle para fiscalidad, porque si no la DIAN no nos va a permitir descontarnos el gasto laboral. Entonces las empresas en la práctica lo que hacen es que lo afilian a pensiones, a salud, a riesgos laborales, incluso a la caja de compensación, no les pagaban prestaciones, les pagaban solo el mínimo como un auxilio de apoyo y pues todos asumían la empresa y el practicante y la universidad que eso era una pasantía, con un riesgo. Yo les decía, hay un riesgo porque en la práctica esa figura no tenía un amparo legal. Ese amparo legal solo surgió con la ley 1780-2016 y ni siquiera con esa ley, sino con la reglamentación que salió posteriormente con esta resolución de 2018. ¿Qué ocurre con eso? Que esas personas que sí cotizan a pensiones, así no hubieran sido empleados, pero les cotizó a pensiones por efecto de estar cubierta la empresa en esas prácticas, las personas son las únicas que están por fuera de esa posibilidad de que sea su primer empleo, porque sí cotizaban pensiones, pero si cotizaron como a salud o a ARL, eso no les va a tomar como primer empleo. En conclusión, la respuesta es, si fue practicante SENA o practicante bajo otra de estas prácticas, y solo cotizó a salud o a la ARL, no hay inconveniente y puede ser visto como primer empleo. Pregunta a Cener Leal. ¿En qué parte del decreto indica que es para primer empleo? Del decreto 688, pues yo le escribo ahorita y le digo exactamente el artículo, pero sí, desde la ley dice que es para primer empleo y el decreto 688 y la que es primer empleo, el artículo no te lo voy a decir en este momento, y la verdad no me puedo salir de aquí del sistema para mirarlo, pero sí, con mucho gusto yo después le digo exactamente cuál es el artículo que establece que es para primer empleo. Pero es importante diferenciar, está el beneficio tributario, que no es un subsidio, que es hasta 115 VTs por los empleados adicionales a diciembre del año anterior, vinculados que sean adicionados a partir de esos empleados en esa pila reportada en diciembre del año anterior, que estén entre 18 y 28 años de edad, y para quienes ese sea su primer empleo, entendiendo por primer empleo aquel que no haya cotizado a pensiones. Eso es lo que van a tener en cuenta en el Ministerio de Trabajo y por eso uno de los requisitos que piden para la postulación es que como actualmente ya están vinculados y tienen que estar afiliados a pensiones, van a pedir la certificación del fondo de pensiones o del Colpensiones sobre su historia laboral para confirmar que no haya cotizado con antelación. Pero yo, claro que hacen con mucho gusto, doctora Zenet, yo le hago llegar después específicamente toda la reglamentación, desde la ley hasta el decreto y la resolución que determina eso. O pues que es el beneficio tributario. Ahora, el otro es un subsidio parecido al PAEF, parecido al PAF, que si no es un beneficio de deducibilidad tributaria, sino que es un dinero que se le va a entregar a las empresas, que en ese caso
ese beneficio sí se va a entregar en dinero, que va a corresponder a 227.000 y pico de pesos mensuales, y que ese es para todos aquellos empleados que estén entre el rango de 18 y 28 años y sean adicionales a la nómina que había para el mes de marzo de 2021. Es muy importante. Tienen que ser en ese sentido vinculados a partir de abril, aunque la postulación solamente van a valer de julio en adelante, pues en cuanto a darte el dinero, pero lo importante es que se acredite que son adicionales a la nominal desde el marzo de 2021, ¿cierto? Escucho. Pregunta John Weiner. Entiendo que se habla de nuevos empleos con relación a los aportes de la plantilla de Seguridad Social a marzo de 2021, estando autorizados los practicantes y aprendices que sean vinculados con un contrato laboral una vez finalicen su tiempo de contrato de aprendizaje, así tengan aportes en ETS como aprendices y practicantes. Sí se puede porque no han cotizado pensiones. Y si está en rango de edad, y si son empleados adicionales a los que da marzo, es perfectamente posible. Pregunta Rubén Yepes. ¿Se tomará el número total de personas en fila, incluyendo aprendices? Buena pregunta. No, yo diría que solo empleados, porque es que el aprendiz no es empleado y la norma habla de empleados. Yo diría que no. Yo diría que solo empleados. Porque de trabajadores, y un aprendiz no es trabajador, y hablan de trabajadores cotizando, trabajadores adicionales, y un trabajador adicional es a otro trabajador, no a un número de cotizantes. Conclusión, estoy seguro de que no pueden exigir que sean adicionales a los aprendices, ¿no? Estamos hablando de empleados y trabajadores. Confirma a Cenel Leal que sí, que son empleados, el aprendiz no es empleado. Perfecto. Bueno, pregunta a Cenel Leal también. Si un empleado se pensiona y contrató otro empleado en el área, pero no en el mismo cargo, ¿aplica? Claro, claro, es que no importa el cargo, no importa el nombre, importa que sea una vinculación adicional a los empleados que yo tenía reportado en marzo. Como les decía, de hecho puedo tener la empleada Cristina en julio, por la que postulé ahorita en agosto, en julio. Por la que Cristina me renunció ahorita en agosto y vinculé a Mónica, y en septiembre postulé a Mónica, y perfectamente posible. Es decir, no van a exigir número de empleados, sino que van a exigir es, pues me exigen número de empleados adicionales. No importa si es el mismo, si los cambio, lo importante es que los que yo postule sean adicionales a los que hay en marzo de 2021. ¿Sí me explico? ¿Sí me expliqué? Pregunta a ¿Sí, sí Cenel quedó claro? Leal. Sí, sí quedé claro. Sí, a Cenel confirma que sí. Pregunta al Instituto Musical Diego Chavarría. Si el semestre pasado era practicante y este segundo semestre se vinculó como empleado, ¿se puede? Sí, claro, claro, porque lo importante, un practicante no cotiza pensiones, y lo importante es acreditar que tenga el rango de edad y que no haya cotizado. Ah, bueno, estoy hablando del beneficio del primer empleo, y ese también. Lo importante es que sea, lo importante es que sea un empleado en número adicional a los que yo tenía en marzo. Si el número es adicional a los que yo tenía en marzo, es perfectamente posible, perfectamente posible. No están diciendo que el que se fue no puede volver, siempre y cuando, porque no es primer empleo, no es que nunca hayan estado vinculados, es que estén en el rango de edad y que sean empleados adicionales frente a los que tenía al mes de marzo. No le van a mirar nombres, le van a mirar números. Pregunta precisamente Karina, a ella no le queda claro, ella pregunta o dice, comenta, al principio se había dicho que era una cuestión de números, si se va alguien lo reemplaza, queda el mismo número. Sí, claro. Ah, pues si lo reemplazan en marzo, es decir, es decir, no pueden ser los mismos de marzo, tienen que ser adicionales a marzo, tienen que ser adicionales a marzo, tienen que ser adicionales a marzo. De manera que si los de marzo se fueron, lo que se fue reemplazado en marzo, no puedo postular, tienen que ser adicionales. Pero si los adicionales que tengo
se van unos y llegan otros que también son adicionales, en cuanto a que ya los que se han ido eran adicionales, llegan otros que cumplen con rango de edad y son adicionales, postula tanto por uno como por el otro. La única condición Y es, siendo el mismo número, quedando el mismo número de empleados. sí se puede, claro, simplemente que esa vez el uno va a ser el otro y listo. Es decir, va a seguir teniendo 3 adicionales, simplemente que para mí internamente los 3 ya no van a ser compuestos por Mónica, sino que van a ser compuestos por Beatriz, o no por Pedro, sino por Carlos, pero va a seguir con los 3 adicionales. ¿Sí me explico? Karina le quedó claro. Bueno, mientras Sí, habla muchísimas Karina. gracias. Ok. Pregunta Sara Barrera. Si en marzo tenía uno de 50 y lo cambié por 2 de 25, en julio solo se podría postular uno porque mi planta se incrementó en uno. No, allá lo aclaraste que no importa el número, sino que sean diferentes. Ok, así Leal comenta, ellos pagan con el valor que les conviene. No sé si Leal ese comentario, eh, ellos pagan con el valor que les Aclárenos conviene. eso porque nos Eso, confundió. eso es con relación a las GPS, que las GPS siempre buscan el valor que más les favorece. Claro, sí, es verdad. Y no pagan, eso es Gabriel, relativo a lo que les hablaba, que cuando hay salario variable, la EPS se reconoce con el promedio del variable y no lo hace, sino que reconoce con el básico, es así, realmente. Y cuando pagan, porque otros líos que pagan en incapacidades. Yo no pensé que eso fuera tan complejo, la verdad, porque uno, así sea consultor laboral en esa parte operativa, se no está muy involucrado y es muy difícil. Es que eso antes era una maravilla cuando se puedan descontar las incapacidades contra el pago de los aportes, porque ya usted simplemente, si la EPS le da la incapacidad, usted la sumaba y la restaba, y ya no, como ya hay que darle la plata y después que dice que se la devuelven a uno. Ese disque sí está muy, pues con todo respeto, si hay personas de EPS, porque sí en la práctica no hay que ser muy complejo. Pregunta a Natalia Moreno. Si se hace una prueba de drogas a una persona y sale positiva, no se puede terminar el contrato con justa causa, salvo que se demuestre que esa conducta afectó a la empresa de alguna forma. Es decir, ese es el problema. La sola positividad no constituye una falta grave. Antes sí lo era. La Corte Constitucional condicionó esa falta grave a que haya un riesgo para la persona o para la empresa o para los compañeros de la empresa. Nada más. Es Pregunta, complicado porque ya antes la sola detección y en los reglamentos estaba pactado que eso era una falta grave. Entonces, digamos que en principio uno sí puede hacer el trámite, pero hay que ir a un inspector a decirle, esta persona cometió una falta, se considera en el reglamento como falta grave, que es que llegó bajo el consumo de sustancias psicoactivas. Lo primero que hace el inspector es que le muestre qué actividad desempeñaba. Entonces, a menos que sea el manejo de un equipo que pueda poner en riesgo a la misma persona o a compañeros de trabajo, es posible que el inspector le diga que esa sentencia de la Corte Constitucional de que yo les hablaba de 2016 dice que no es, pues que esa conducta no puso en riesgo a la empresa, ni al colaborador, ni a los otros compañeros de trabajo que no rendían otro que hizo el despido. Perfectamente posible. Con el agravante que es que no solo es, perdón, ya con el agravante que no solo es la Corte Constitucional, la Corte Suprema ya se ha pronunciado en eso. O sea, es un tema que cuando les ocurra, acudan al asesor laboral y es para analizarlo en detalle. pregunta Dina Hernández. Cuando el salario se cambia de fijo a variable durante la suspensión del contrato, ¿cómo se reporta a la EPS para la liquidación de las incapacidades? La pila no tiene ese tipo de novedad y los formatos de las EPS tampoco. ¿Cómo así? La verdad me perdí en la... Volveme a decir qué pena. Cuando el salario cambia de fijo a variable durante la suspensión del contrato, ¿cómo se reporta a la EPS para la liquidación de las incapacidades? Es La que pila no tiene ese tipo de novedad y los lo que formatos de pasa las es que EPS durante la tampoco. suspensión del contrato no puede cambiar el salario porque es que durante la suspensión del contrato
no hay variación de salario. Y la suspensión incluso exige, los términos del artículo 70 del decreto 806 del 98, se debe reportar el salario del IBC del mes anterior a la suspensión. Y el trabajador durante la suspensión no puede vengar un salario diferente a ningún salario, porque es que precisamente uno de los efectos de la suspensión es que el empleador está exonerado de pagar el salario y el trabajador de prestar el servicio. Durante ese periodo de tiempo únicamente cotiza la seguridad social. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que tengan en cuenta que no puede haber variación de trabajo de salario durante la suspensión. Y venga el lío, si hay incapacidad, que la puede haber, el trabajador como está cotizando la seguridad social, el trabajador puede ir a la EPS y la EPS incapacitarlo. Entonces viene un dilema, ¿cuál es? Realmente hay EPS que pagan esas incapacidades y hay EPS que dicen que no, y si les asiste la razón, la verdad, a los que dicen que no, porque dicen que es que ellos, la incapacidad realmente tiene como objeto reemplazar el salario, y que una persona que esté suspendida, en esa condición de suspendida, no tiene salario devengado, y en esas orden de ideas no pueden pagar incapacidad. Hay otras EPS que eso depende de la EPS. Disculpa, Felipe. Disculpa, Felipe. Dina corrige que no es durante la suspensión del trabajo, sino durante la vigencia del contrato. Que se les descarrile, ¿no? Por favor, tan amable. Bueno, ya. En ese caso, si es en vigencia del contrato, claro que sí hay una planilla. Es que uno no reporta que paguen la incapacidad como variable. Lo que uno ha reportado es la variación transitoria del salario todos los meses que el empleado vengó comisiones o tuvo un variable por unidad productiva o lo que fuera, y se basa en la casilla BST. En ese caso, ya la EPS tiene esa información. Lo que pasa es que no tienen ellos, o no lo hacen, por la razón que sea, es que no están promediando esos pagos BST, que son variaciones de salario transitorias, que hacen que un salario ya no sea fijo sino variable, y que lo promedien para pagar esa incapacidad. Entonces no es una actividad que hace la empresa. La EPS, cuando ustedes diligencian ese campo de BST, están reportándole implícitamente a la EPS que ese salario es variable. ¿Sí me explico? Y en ese orden de ideas, la EPS es la que tiene la obligación, ya está notificada que tiene un salario variable, y cuando alguien le quiera una prestación económica, debe consolidar no solamente el fijo que se reportó como salario básico, sino todos los otros devengos salariales sobre los cuales se le cotizó y se le informó en la casilla de variación de salario transitorio. ¿Sí me expliqué? Me gustaría que Dina, si nos puede comentar, ella hizo un comentario adicional que en la casilla PST es variación transitoria al salario, sí. pero cómo se reporta la variación permanente del salario, es decir, cambio de un salario de naturaleza fija a naturaleza variable. No, es que eso, es decir, eso no se reporta, y cuando, bueno, desde que la persona se afilia, yo pues el número de la planilla no se lo voy a decir, porque eso ya sí es muy operativo, y pues se lo averiguo con mucho gusto. Pero lo que sí es claro es que con la base de afilia se determina si va a tener salario fijo, básico, o va a tener un básico más un variable. Eso sí se reporta desde la afiliación. Desde la afiliación. Y ya cuando usted reporta eso, esa variación de salario transitoria es interpretada como salario variable. Pero ya la planilla específica, si no se, pues, sé que sí se reporta, sé que a la hora de la afiliación se reporta el trabajador con el salario básico esperable, y también sé que preguntan si la persona tiene un salario básico o un salario variable, precisamente para esos efectos. Y si usted diligenció esa información desde la afiliación, esa información debe ser relevante para efectos de que le paguen las prestaciones, como les digo. ¿Cierto? Pero dígale, no sé si Dina, en este momento no podemos resolver porque es un tema muy específico, muy operativo, pero con mucho gusto yo que nos haga la pregunta y la acompañamos a Lina en todo el tema de cómo... Dina, con mucho gusto, pero en este momento pues ya sí que nos ponemos la pregunta, porque es un tema algo, primero, muy operativo y complejo, pero sí sé que sí existe la forma de que la EPS se entera que esa persona va a tener salario variable. Con mucho gusto, después de que termine la conferencia,
diga, que Dina nos haga la consulta y le ayudamos con todo gusto en esclarecer el punto. En el chat Oscar Pulido adicionó información acerca de eso. Bueno, Patricia pregunta, si nos puede aclarar, ¿los conceptos son notas aclaratorias se deben cumplir? No sé al respecto de qué está presentando. No entiendo, que me explique. Patricia, si quiere ampliarnos la consulta. Bueno, mientras tanto, Diana Restrepo, ¿qué pasa con las No, de personas pronto lo que está diciendo ella, yo creo saber entender, pues igual lo va a decir. Los conceptos no son obligatorios, son interpretaciones de la ley que hacen los funcionarios del gobierno. En ese sentido, no son obligatorios. Entonces, los conceptos que emite el ministerio, aquí estoy leyendo también, no son obligatorios, son conceptos que son un criterio de interpretación, no son obligatorios. Los únicos que son obligatorios en algunos casos los de la DIAN y particularmente los oficios. En materia laboral, no, los conceptos no orientadores. Sin embargo, lo que sí es claro es que en este tema del pago de las incapacidades, más allá de conceptos, existen normas legales que regulan el tema y que esas son obligatorias porque son normas legales, no son conceptos. Me pregunta Diana Restrepo, ¿qué pasa con las personas que tienen comisiones para el pago de la liquidación? ¿Es suficiente firmar un documento donde permite realizar este ajuste de comisiones posterior a la entrega de la liquidación? Pues, lo que pasa es que en ese caso la Corte Suprema incluso ya se había pronunciado y se había pronunciado diciendo que la empresa no puede dejar de reconocer las comisiones por efectos de esperar el recaudo. Particularmente dijo que la obligación del trabajador se agotaba con la venta. El recaudo era una operación financiera y de negocio, de trato mercantil, que no podía delegarse o echar la suerte de ese resultado a la actividad del trabajador. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Hombre, lo ideal es que así haya comisiones contra recaudo, se paguen desde que se perfeccionó la venta. Y en ese sentido la Corte es muy enfática. Digo, si pagan o no, eso no es un asunto que al trabajador le compete. Desde que la venta se haya facturado, ya él cumplió con su misión laboral, independientemente de que no haya el recaudo. Entonces, digamos que el recaudo se puede aplicar para cuando esté vigente la relación laboral. Yo sí decirle, yo solo liquido a usted en su salario, esa comisión, y yo no doy mayor riesgo, es cuando me paguen a mí. Pero si la persona le terminó la relación laboral, mi recomendación es que incluso aquellas ventas cerradas, pero que estén pendientes de recaudo, se paguen así no se haya hecho recaudo. Porque la Corte incluso ordenó en principio a salarios caídos a un trabajador que no le han hecho ese pago de comisiones. La ventaja fue que el trabajador se demoró más de 3 años en demandar porque interrumpió la prescripción. Y la Corte, aplicando una figura técnica, dijo que como la sanción que iba a aplicar ahí no era la moratoria, pero más por un tecnicismo en cuanto que el trabajo se demoró mucho para demandar. No fue prescripción propiamente, sino otro tipo de sanción. Pero entonces, lo que sí es claro es que la Corte pronunció, pero igual a él sí le asiste el derecho a que le paguen su liquidación contra las comisiones sobre las ventas hechas, así el recaudo no sea efectuado. Insisto, envíense la reunión, yo no le doy problema, porque es claro que envíense la reunión laboral, la persona pues, se puede negociar el tema, y no hay sanción moratoria ni mucho menos. El problema sí va a ser es cuando la persona se retire. Pregunta John Wyer. No se habla de territorialidad en la ley 2121. ¿Puede un trabajador desempeñar sus funciones remotamente desde un país diferente a Colombia? Sí se puede, pero ¿cuál problema viene? Pues que las personas están afiliadas a la Seguridad Social. Entonces resulta que la Seguridad Social solo tiene cobertura en Colombia.
la EPS no te va a cubrir ninguna contingencia en el exterior. Y las ARLs solo cuando hay misión laboral en el exterior. Misión es misión, no es un desempeño permanente en el exterior. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que usted puede contratar a una persona en Colombia y subordinarla en Colombia, sí. ¿Eso es válido? Sí. Nos tenemos el artículo 2 del Código Laboral que aplica la aplicación territorial de la ley laboral, dice que se le aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, pero la jurisprudencia lo ha desarrollado, ha dicho que si el contrato está subordinado de Colombia, se entiende que esa territorialidad, digamos que se transmite vía esa subordinación, y vemos que una subordinación no necesariamente tiene que ser física, pues una subordinación virtual. ¿Cuál es la dificultad que se presenta? Que una persona que esté prestando sus servicios en esas condiciones tiene que tener un seguro paralelo. Usted está en todo caso en la obligación de cotizarle en Colombia a todos los 3 riesgos, y que si llega a ocurrir un fenómeno, pues yo diría que la ARL debía sí responderle por las prestaciones económicas que se puedan derivar de cualquier suceso. Viene pues la dificultad de cuando usted ponga el lugar de trabajo, cuando usted garantice la idoneidad del lugar de trabajo, porque acuérdense que una de las características que hay con los contratos del espacio donde va a prestar el servicio y el lugar que le va a pedir la ARL. Y yo creo que ellos no pueden oponerse a que la persona preste del exterior, simplemente van a decir que las coberturas asistenciales no las van a prestar ellos. Las económicas son diferentes en cuanto a que si hay una pensión de invalidez, una pérdida de capacidad laboral, si la deben cubrir. La dificultad viene en esos aspectos operativos. Y la otra es que es una persona de esas se le incapacita en el exterior, esa incapacidad no la va a pagar la EPS, y la convalidación de eso sería complicadísima, la regla es muy complicada. Entonces, y menos los servicios asistenciales. Entonces, tendrían que tener un seguro paralelo, privado, que cubra cualquier contingencia médica en el exterior, y sí, pues los aportes en pensiones no le obligo, y tendría pues esos aportes aquí en Colombia en pensiones, tendría que cotizar obligatoriamente a salud completamente. Ya, por ejemplo, es importante tener en cuenta que con antelación había una norma que establecía la posibilidad que el que no residía en Colombia podía cotizar el 1% en salud no más. Esa norma fue derogada hace como 5 años, para que sepan. O sea, quien no vive en Colombia y quiera cotizar en salud, tiene que cotizar en su totalidad al 12%, completamente, al 12,5%. Pues o al 8,5% de la empresa y al 4% del trabajador. Entonces, en ese orden de ideas, si es posible, con esos handicaps que no son de menor cuantía y que hay que analizar muy bien a la hora de hacer un contrato de esos. Pregunta Joao Grego. En el trabajo remoto, ¿de quién es la obligación de suministrar el Internet? Del empleador, así lo establece Cante. No solo el Internet, sino los equipos, los software y todo el mantenimiento asociado a esas herramientas de trabajo. Pregunta Karina Zuluaga. Para el trabajo remoto, ¿se debe hacer estudio del lugar del trabajo, teniendo en cuenta que necesita el aval del empleador y ARL? Yo diría que sí. Propiamente no lo dice la norma tan clara como si lo dice en el teletrabajo. Sin embargo, miren lo que ella concluyó y lo que yo les dije, tal cual ese formulario que va a pedir la ARL, esos documentos que va a pedir, va a exigir que Seguridad un trabajo garantice, porque aquí sí hay una obligación del empleador de garantizar la idoneidad y los elementos de seguridad y salud. Eso implica que hay que verificar la idoneidad del lugar, y eso no se puede hacer sino en presencia de un profesional idóneo que certifique que ese sitio de trabajo sí es idóneo para prestar servicio. Y es donde yo les insistí tanto en la charla, que eso de que es que la gente imagina, no, el trabajo remoto, el trabajo donde sea, a la hora que quiera y donde sea. Eso no es así, porque el empleador tiene la obligación de tener una guarda específica, y de donde se deriva incluso la culpa patronal. Es que si yo no soy diligente en atender un medio de trabajo idóneo y seguro para mis trabajadores, lo que les llegue a ocurrir por esa negligencia es culpa mía, y no solo tienen derecho a que la Seguridad Social los compense con pensiones o prestaciones indemnizatorias, sino que además me pueden demandar a mí como empleador por no haber cubierto adecuadamente esos riesgos. Entonces es donde yo les digo a las empresas que tengan cuidado con eso, porque ahorita con la virtualidad pues la gente es muy amiga de que, y suena chévere, porque el concepto suena chévere,
Yo trabajo en cualquier parte, hoy en Medellín, mañana en la finca, pasado mañana donde un amigo, donde una amiga, en una piscina, en un jacuzzi, yo no sé dónde. Y digamos que técnicamente podría, si son trabajos que son vía conexión y que no exigen más allá de escribir o contestar o lo que sea, pero tienen esa dificultad en cuanto a que como hay una guarda específica del sitio de trabajo a cargo y las condiciones de trabajo a cargo del empleador, no se puede permitir esa flexibilidad, o si se permite, está en un grave riesgo de que la ARL le ofrece cualquier siniestro como profesional y que adicionalmente el empleador sea sujeto de culpa patronal, con un agravante para que sepan. La ley 1562, bueno, me voy a poner así el nombre de la ley que no me acuerdo, creo que la 1562 de 2011, si no estoy mal, que reguló otra vez el tema de riesgos laborales, estableció un punto muy importante. Si el empleador es negligente en las actividades de seguridad en un trabajo y como consecuencia de esa negligencia el trabajador sufre un accidente, la ARL lo paga, pero puede recobrarle todos los costos a la empresa. Téngalo en cuenta, que ahí puede haber incluso no solo la culpa patronal frente al trabajador, sino también frente a la ARL. Y como todos sabemos, sabemos con quién nos casamos, con quién nos separamos. Y el día que haya un siniestro, el trabajador, pues mientras que le den permiso para trabajar en cualquier parte, que tranquilo. Hasta el día que tenga un trabajo, un accidente de trabajo grave, y ahí sí se la olvida que digo que iba a trabajar montando a caballo. Tengan cuidado con eso. Pregunta John Weiner. ¿Cómo participa el trabajador remoto de las actividades de bienestar de la empresa cuando estas son presenciales? No, yo me imagino, pues no está previsto ahí, pero me supongo yo que en ese caso, como no es una subordinación laboral, acuerden que las actividades no propiamente son subordinadas, me imagino que está hablando del Día de la Familia, por ejemplo. Yo no vería problema en que la persona asistiera porque es que ahí no está yendo a que lo subordinen. Es la única que yo veo. Las otras que son las actividades de recreativas, culturales o académicas tienen que ser virtuales. Las 2 horas semanales, si es que la empresa las tiene que aplicar, tienen que ser virtuales. Lo mismo que las pausas laborales activas y los demás eventos, todos virtuales. Ahora, el Día de la Familia, que sí puede ser convocado en la familia, yo no vería que eso fuera una provisión de la norma, básicamente por una razón, porque es que la participación en ese evento no está a título de organización laboral, sino que es recreativo. Pregunta el Comité de Cafeteros de Caldas. ¿Puede existir trabajo presencial y trabajo en casa? Es decir, alternancia. Sí, yo sí pienso, yo pienso que es viable, porque es que la explicación que tiene esa posibilidad, esa concurrencia y esa simultaneidad de trabajo en casa con trabajo en la empresa es el aforo. Entonces, digamos que como hay que cuidar las condiciones de aforo y los número de empleados que pueden asistir a un determinado espacio, está explicado que se puedan partir en que un día de la semana vayan unos a la casa de otras empresas según las circunstancias. Es perfectamente viable. Y no por esas circunstancias se quita el trabajo en casa. Juliana volvió a preguntar, o pues preguntó si el número de empleados en julio debe ser mayor al de marzo, que es el de mes de referencia para el beneficio del primer empleo, pero creo que eso ya quedó claro. Pero no es para el Sí, beneficio del primer empleo, es muy importante, les aclaro nuevamente. El beneficio tributario del primer empleo es frente a la nómina de diciembre del año anterior y exige que sea el primer empleo de las personas entre 18 y 28 años y que adicionalmente sean adicionales a los empleados reportados en la pila de diciembre del año anterior. Esas personas, para que sea primer empleo, no deben de haber cotizado a pensiones. Sí, pueden haber cotizado a salud o ARL. Y nómina de trabajadores es trabajadores, no tienen en cuenta aprendices. Y ya el beneficio tributario es ese. Y ya el beneficio del subsidio es frente a la nómina de trabajadores del mes de marzo de 2021 y por los adicionales a ese mes a partir de julio postulados en agosto. Que si está vinculado de abril puede florecer, sí, si está en julio, sí, y si es adicional de marzo, sí. ¿Cierto? pregunta María Alejandra Moncada. Pregunto, ¿no dio el tiempo o, no, o se va a tocar el tema de plazo para el pago de las liquidaciones definitivas y la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema sobre la estabilidad laboral reforzada por alcoholismo y adicción de sustancias psicoactivas? Sí, ya los tocamos. Los dos Sí. temas los tocamos y están las diapositivas. No, básicamente
con el tema de la liquidación. Lo que les quise decir es que las liquidaciones deben pagarse de manera inmediata, salvo que en el contrato de trabajo se haya estipulado un pago a plazo para ese efecto, el cual se puede pactar siempre y cuando sea razonable. Si no está pactado que las liquidaciones se pagarán máximo en 10 días por decir cualquier cosa, deben ser inmediatas. Y les hago énfasis en eso porque las empresas tienen la idea a veces, o todos hemos tenido en algún momento la idea, que el trabajador tiene que soportar el trámite administrativo interno para pagar la liquidación, y la gente lo soporta, así no haya ese caso. Pero legalmente, y el ministerio lo recordó, esas liquidaciones deben ser inmediatas, y si no está pactado ese plazo, puede haber sanción moratoria de un día de salario porque hay de retardo por no haber satisfecho esa oportunidad en tiempo. Y en cuanto a la estabilidad laboral reforzada por el consumo de drogas psicoactivas o alcohol, también les dije que lo importante es que tengan en cuenta que ya cualquier detección de consumo de esas sustancias no significa de manera inmediata la posibilidad de terminar el contrato, así incluso esté pactado con una falta grave, porque tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema le ha dado la categoría de enfermedad a esas circunstancias, y en ese sentido la Corte Constitucional ha dicho que solo es falta grave si la persona con ese comportamiento de haber consumido sustancia psicoactiva o ese alcohol pone en riesgo su seguridad o la de otras personas o la de la empresa por esa situación. Eso lleva a que hay que evaluar la actividad que está haciendo la persona y el grado en que estaba, digamos, que contaminada. Entonces, en ese sentido, no es tan claro que sea inmediato. Y después de ese proceder, hay que ir a pedir permiso al inspector, porque la Corte Suprema ha dicho que esas situaciones tienen la categoría de enfermedad, y en ese sentido son personas que gozan de estabilidad laboral reforzada. Los dos temas fueron tocados y aquí se los acabo de volver a resumir. Pregunta Carlos Pescador. Buenas tardes. ¿Qué recomendación nos puede dar frente al proceso operativo y administrativo para pagar las liquidaciones de contrato, dado que indican que debe realizarse el mismo día del retiro, solo que en algunas ocasiones es prácticamente imposible realizarlo? Que en los contratos se pacte un plazo para el pago de la liquidación definitiva. Se incluye esa cláusula, para eso estén claro con nosotros o con sus respectivos abogados. Frente a los contratos nuevos incluir la cláusula, y frente a los que ya existen, pues buscar un otro sí. Si no hay otro sí, pues hablar con el trabajador y decir, buscar que sea la mayor agilidad. No todo el mundo, y está en esto que ser claro, va a buscar esas sanciones moratorias. Lo que pasa es que es mi obligación como consultor de ustedes advertirles esa circunstancia y advertirles que la posición del ministerio es esa y que legalmente es así, que debe ser pagado inmediato y que hay una solución legal. La solución legal es establecer de mutuo acuerdo un plazo para el pago de esas liquidaciones. Un plazo razonable, pero un plazo al fin y al cabo que sea por ahí de 10 o 15 días, y es perfectamente posible pactarlo. Y cuando usted pacta un plazo, un acuerdo en ese sentido, no le pueden exigir que pague el mismo día, ni le pueden exigir sanción moratoria por no haber pagado ese día. Me pregunta Paula García. ¿El beneficio de empleo joven aplica para empresas de servicios temporales? Sí, para sus colaboradores, no para la empresa usuaria que tenga trabajadores en misiones. Me explico. Ese beneficio es exclusivamente para el empleador. Si el empleador es una empresa temporal, sí aplica, pero frente a él como empleador, no frente a la empresa usuaria. Ahora, ¿que eso se puede reflejado en la tarifa que dan a cobrar entre empresas usuarias? Sí, pero es como un efecto indirecto, ¿cierto? Pregunta Laura Sofía Parra. ¿Es verdad que cuando una persona se pensiona, la liquidación se debe pagar hasta 2 meses después de que le paguen su primera mesada pensional? Nunca, nunca. La liquidación de quien se pensiona, la terminación del contrato de trabajo es la misma que cualquier liquidación, es de manera inmediata. Y lo otro es que acuérdense que para terminar un contrato de trabajo por pensión, tengan en cuenta que la Corte Suprema se acaba de pronunciar nuevamente sobre el tema, y dijo que es obligatorio dar el aviso de 15 días de anticipación. Si a una persona que está incluida en nómina, que está incluida en nómina de pensionados, ya, es decir, ya le están pagando su pensión, ¿se le puede terminar el contrato por reconocimiento de pensión? Sí, con esta causa sí, pero hay una condición, y es que se le avisar con 15 días comunes, allí no son áreas, sino comunes de anticipación, a la fecha efectiva de terminación. Si están muy cansados con la persona, no la quieren ver más, le pueden decir, vaya para su casa y su contrato termina en 15 días. O si no, que siga asistiendo a la empresa y en 15 días se termina.
lo importante es entregar la carta con 15 días. Pues la consecuencia jurídica de no hacer ese aviso con 15 días de anticipación es que la interpretación sería injusta y habría que indemnizar a ese trabajador por no haberle avisado con la suficiente antelación la terminación con esta causa por recuento de la pensión. Y la liquidez donde se paga inmediato, es decir, no hay una diferenciación en ningún caso, ni nunca ha salido ninguna, no sé de dónde salen, pues está esa tesis, que haya plazo, porque la paga de pensión debe ser pagado igual que cualquier otro trabajador. Carlos Henao preguntó, tenía entendido que debía haber un crecimiento en la planta de la empresa comparando marzo con julio, ¿no es así? Creo que el tema Sí, estoy así bien es, claro, claro. pero si Carlos Henao tiene Con alguna julio duda o al con respecto, agosto, sí, con julio o con agosto o con septiembre. Es decir, si habla de julio es porque el mes que estamos postulando es julio, pero es posible que usted vincule eso ahorita en agosto y en septiembre sea que haga la ponderación del subsidio y se postule en relación con agosto frente a marzo, ¿cierto? pregunta, El mes que queda anclado es marzo. Sí. bueno, pregunta cero. ¿Existe algún tiempo límite para repito, ¿existe algún tiempo límite que debe trabajar el nuevo empleado para obtener el beneficio? Es decir, trabajo un día y lo reemplacé por otro nuevo empleado bajo las mismas condiciones. En este caso serían 2 empleados que postularía para el beneficio. No, Solo uno. solo de haber cotizado por lo menos por 15 días. Y ya con eso está habilitado. Y haber cotizado por lo menos por un salario mínimo. Y puede usted cambiarlo al mes siguiente. Pregunta Patricia. Si ya no es falta, ¿es mejor no hacer pruebas de sustancia y despedir sin justa causa para evitar una estabilidad? Yo no puedo hablarle sino lo que es legal. Yo esa recomendación no la puedo hacer. Pregunta Gladys Rincón. Para las postulaciones del subsidio del 25% del salario mínimo, ya está establecido el formulario ante las entidades bancarias. Están en proceso, como la postulación es del 12 al 19, todavía tengo entendido que no está difundido. Usted sale con la misma entidad que postularon para el PAEF y ella les informará. Pero como les digo, estamos a 6 de agosto y las postulaciones empiezan el 12 de agosto. Pregunta nuevamente Gladys. ¿Es la UGPP que nos determina el número de empleados para el subsidio, así como lo determinó el PAE Sí, de acuerdo a sí, las validaciones realizadas? sí, sí. Listo. Y pregunta Sara Barrera, para confirmar, ¿para el auxilio del 25% se toma como base marzo 2021 o es marzo 2020? 2021. 2021, bueno, perfecto. Aquí están todas las consultas que nos hicieron en el chat. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta verbalmente. Abrimos los micrófonos, con mucho gusto nos pueden formular cualquier comentario, observación, consulta, comentario, aporte. Somos todo oídos. Yo, Sí, adelante. hola, mira, es que quedé con una duda en ¿Con cuanto a quién la hablamos? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, con Andrés Parra, qué pena contigo. Ah, muy bien, Andrés, mucho gusto, cuéntanos. Es que quedé con una duda frente a lo que hablaste de... Yo fue el que hice la pregunta de que si una persona pensionada, es verdad que era hasta 2 meses después de la mesada pensional, que tú dijiste que No. no. En caso de que la persona esté, o sea, en incapacidad frecuente y se pensiona es por invalidez, entrega su resolución, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para decirle? Los mismos 15 días, Andrés, eso, ese plazo de los 15 días está previsto en el parágrafo del literal A del artículo 62 del Código Laboral. Dice que las causales previstas de la 9 a la 15, la de pensión de vejez o invalidez está en el numeral 14, deben avisarse con 15 días de anticipación. Le cuento que en eso hubo un cambio de jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia muy reciente. Anteriormente la Corte había dicho que si a la persona la avisaban con 15 días de anticipación, lo que tenía que hacer la empresa era darle esos 15 días en dinero y que el despido igual era eficaz porque estaba la causa del reconocimiento de la pensión. Y la Corte, que es nueva, recuerde que las Cortes van integrando cada 8 años con nuevos magistrados, cambió hace poquito en un pronunciamiento la posición y advirtió que
hay que hacer siempre los debidos procesos y que el reconocimiento de la pensión tiene un procedimiento que es para ellos procedimiento, que es ese plazo, y que si no respeta ese plazo, no se está cumpliendo con la orden legal de dar ese trámite para terminar el contrato en las circunstancias, y la consecuencia jurídica de eso es que el trabajador se estaría despedido sin justa causa y sería indemnizado, o incluso una peor, es que nunca hubiera sido despedido. Yo me iría más a él porque sí hubo despido, pero sin justa causa. No tiene manera de una justa causa, si no se observa ese procedimiento, que realmente no es un procedimiento en un plazo, habría lugar al pago de la indemnización por despido, para que lo tengan en cuenta. De hecho, es muy interesante porque cuando la Corte hace muchos años había tenido esa posición, había un magistrado que llamaba el doctor Germán Valdés Sánchez, que había dicho que la Corte eso que está inventando, y esto es verdad, no existía, que era que cómo se quedar los 15 días y como una indemnización por no haber avisado los 15 días, sino dárselos en dinero, que esa figura no existía en el orden jurídico, y es cierto, esa figura no existe, ese es un plazo que la ley ordena y como tal se convierte en procedimiento y debe cumplirse. Entonces no sé si me expliqué, Andrés, con lo que te acabo de decir. No, sí, perfecto, me queda claro. Y qué pena, y una ñapita, discúlpame. Claro. Cuando yo como empleador no radico las incapacidades a tiempo, y esto genera que la persona, no, el fondo de pensiones no la haya reconocido desde el tiempo que cumplió los 181 días, me explico para el caso que estoy mirando, que la persona cumplía en diciembre los 181, el fondo reconoce la pensión desde febrero, porque la empresa no radicó incapacidades a tiempo, por ende la EPS no emitió el concepto. ¿Esos 2 meses se pierden? No, yo pienso que el empleador sí tiene negligencia de responder, pero también es claro que la prescripción de esa reclamación es de 3 años. Si quieren nos preguntan, nosotros le aclaramos las normas específicas, pero antes eran de 1 año, ahorita hay 3 años para hacer las reclamaciones de pago de incapacidades, por lo tanto, yo creo que de pronto están a tiempo. Es decir, no porque no sean reclamados según el procedimiento interno del fondo, él puede exonerarse de esa obligación, porque la ley establece un término de prescripción mayor y es el que realmente aplica. Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto, háganos la pregunta para informarle de normas de la prescripción y usted los pueda citar en el derecho de petición que haga para que le paguen esas incapacidades. Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Felipe, ahí con respecto a esos días de prescripción, el año pasado que se suspendieron términos, también se suspendió ese periodo de prescripción. No, esos términos sean para efectos de cumplimiento de obligaciones legales, no las prescripciones, sino... Esas sí continuaron. Esas sí continuaron, sí, señor. Ah, ok, perfecto, Felipe, gracias. Pregunta Natalia Aguilón. ¿El plazo para pagar la liquidación se puede pactar en el documento de la terminación por mutuo acuerdo? Por supuesto que sí. Es más, no solo puede pactarse un plazo, sino incluso el pago a cuotas, siempre y cuando no sea pues, una propuesta que sea que digamos que favorezca mucho al trabajador, es válido. Incluso se puede decir, son 10 millones y va a pagar de 2 millones mensuales, perfectamente válido. No veo por qué un acuerdo de pago en ese sentido vulneraría derechos y garantías mínimos si el trabajador así lo consiente. Entonces sí se puede, eso sí se puede. Pregunta Gladys Rincón. De acuerdo a la última pregunta, es marzo de 2021. ¿Este siempre será el mes de referencia para recibir el beneficio por cada empleado nuevo durante los 12 meses siguientes? ¿O este mes de referencia varía? No, el mes de referencia siempre será marzo, y será el mes donde usted se postuló frente a marzo. Y lo que le van a mirar es el número de empleados del mes adicionales, de empleados adicionales que tengan el rango de 18 a 28 años del mes en que usted está postulándose frente al mes de marzo. Pregunta Pabellón. Un favor, ¿sabemos algo, última disposición de la DIAN sobre la nómina electrónica? Sí, que ya los de más de 250 empleados que empiezan ahorita en agosto, pueden empezar con la nómina electrónica, realmente deben transmitir a la DIAN es septiembre y deben transmitir antes del 29 de octubre. Entonces ya no es septiembre contra agosto, sino que finalmente se aplazó un mes más. Es septiembre donde sí deben empezar ya y a transmitir a más tardar el 29 de octubre.
Parece ser que de pronto aplazan más. De hecho, el documento equivalente, que es, digamos, esas cuentas de cobro que prestan las personas que prestan servicios de manera que no están obligados a facturar, esos documentos equivalentes los aplazaron indefinidamente porque también va a haber que es un procedimiento específico a reportar información a la DIAN y todavía no, pues estaba previsto que arrancara ahorita en agosto y lo aplazaron. Estaba previsto que arrancara el 18 de agosto y lo aplazaron indefinidamente. Y la nómina electrónica lo que hicieron es que los primeros que arrancan, que son los de mayores de 250 trabajadores, que arrancan en agosto transmitiendo en septiembre, van a transmitir en septiembre, van a pagar en septiembre nómina electrónica, a transmitir en octubre antes del 29 de octubre. ¿Qué otra pregunta tiene? Yo puedo hacer una pregunta, qué pena. Por supuesto, para eso Mira, estamos. yo ahorita pregunté sobre si se podía hacer trabajo en casa y trabajo presencial, o sea, alternancia, y tú manifestabas que era viable, pues por el tema de aforos y no sé qué. Entonces, en ese orden de ideas, es porque hoy todavía estamos en emergencia sanitaria que lo podemos hacer, cuando no estemos en emergencia sanitaria, no lo podemos hacer de esa forma. Pues a ver, no tanto por la emergencia sanitaria. El trabajo en casa no está supeditado a la emergencia. Es importante declarar eso en primer lugar, sino a que subsistan las circunstancias, ni está atado a la pandemia tampoco, sino las circunstancias que impidan que el trabajador preste los servicios de las instalaciones de la empresa. En ese orden de ideas, puede determinarse la emergencia sanitaria desde el 31 de agosto, como está previsto, pero aún así la pandemia sigue. Y en ese orden de ideas, pues yo no sé si van a levantar la emergencia sanitaria, es probable, no sé. Si lo hacen, igual las condiciones de aforo tienen que seguir vigentes. Entonces, te insisto, sí se puede aplicar el trabajo en casa porque las circunstancias de pandemia y el peligro del contagio siguen vigentes. Así no hay emergencia sanitaria. Es decir, no está atada al trabajo en casa a la emergencia sanitaria, está atada a circunstancias, incluso la vamos a abierta. En este caso es la pandemia, pero puede haber otras circunstancias que impidan que el trabajador preste el servicio en la instalación de la empresa. ¿Cierto? Muchas gracias. Buenas tardes, yo tengo la mano levantada. ¿Puedo Sí, Rubén, hacer la claro que pregunta? sí. Sí, es el que Rubén más tarde nos... Buenas tardes, Felipe. Yo tengo una pregunta. A ver, según es sobre el subsidio, conforme a esto, el manual operativo que nos compartieron. Ese calendario dice, pues, efectivamente, el manual operativo que es para agosto. Es decir, si por algún motivo yo no cumplo, digamos, con el requisito, pues, de la planta adicional o por algún motivo no quiero hacerlo, ¿puedo postularme para próximos meses o quien no quede postulado en No, agosto claro que sí posterior? puedes. No, sí puedes, perfectamente. Lo único importante es, Rubén, que tú tengas unos empleados adicionales frente a los de marzo de 2021. Ok. Y que esos empleados adicionales estén en el rango de 18 a 28 años de edad y que en ese sentido pueda ser no en julio, no en agosto sobre julio, ni en septiembre sobre agosto, sino por allá en octubre sobre septiembre, perfectamente válido, siempre y cuando acredites eso. Vale, pero la referencia siempre será el mes de marzo, ¿cierto? Sí, señor, siempre será el mes de marzo, sí, señor. Vale, listo, gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más tiene preguntas? Díganme tranquilos, aquí no tanto copiando, sino hablando. Nos vamos dando la palabra, por favor. Que los demás se enfrenten a una situación. Doctor, yo, por favor. Claro, ¿con quién hablo? Claudia Bustamante. Ah, Claudia, cuénteme. Precisamente era sobre esa parte del crecimiento de la nómina de marzo comparada pues, con julio o meses posteriores, marzo de 2021. En la empresa tenemos una situación de que si bien entran personas, son más las que salen porque ya hay un tema de jubilación pues, que se está presentando frecuentemente. ¿Cómo se hace esa comparación? Porque puede que la nómina o la planta baje por la situación que les expreso de las jubilaciones, pero también se están contratando personas jóvenes que están en ese rango de edad. En conclusión, ¿cuál es la pregunta? Porque me perdí ahí como en... ¿Cuál es exactamente la pregunta? Es que puede que no haya aumento de comparación de planta personal,
Sí, Entonces no hay- aplicaría en hay- primera instancia. no aplicaría. Es decir, se exige que sean adicionales a marzo. Si fue que me retiraron personas en marzo y lo que hizo fue reemplazarlas, no hay subsidio por esa vinculación. Para que aplique el subsidio, tiene que ser un empleado. Digamos que antes había 28 empleados en marzo, por poner cualquier ejemplo. Y resulta que se me fueron 3, vinculé 5, y todos los 5 menores de 28 años en el rango de los 18 a los 28. En ese caso, puedo postularme por 2, no por 5. ¿Sí me explico? Sí, ya entendí. Es la diferencia. Me postularía por la diferencia, pues así sea de otros diferentes grupos etarios, ¿cierto? Que fueron... Así es. Gracias. Bueno, ¿quién tiene la mano levantada? Hable. Yo, Sí, claro, hombre. qué pena, Felipe. Vamos. Claro, dale. Es que mira, es que tengo una duda con respecto a las horas extras. Me dicen que los escoltas y vigilantes, ellos sí pueden superar por su labor, pues el máximo de horas extras diarias permitidas. Pero me queda una duda, es que los debo obligatoriamente tener contratados por una empresa de vigilancia. Si yo los tengo Sí, contratados así es. directa, y si Así los tengo es. contratados directamente por mi empresa, ¿estaría incurriendo en un error? Así, digamos, la persona el cargo lo tenga, digámoslo así, la palabra entre comillas, Lo que camuflado. pasa es que lo primero que hay que ver es que usted no está autorizado para tener contratados escoltas ni vigilantes. La ley prohíbe que una empresa tenga contratados directamente este tipo de servicios. Necesariamente exige que sean prestados a través de una empresa de vigilancia. De entrada le digo que ese contrato de trabajo no puede, pues no es válido bajo esa figura de escolta vigilante si usted lo tiene, porque los escoltas o vigilantes necesariamente tienen que estar adscritos a una empresa de vigilancia que está autorizada pues, por el Ministerio de Defensa para ese efecto. Entonces, la respuesta es, si usted tiene una escolta o un vigilante que pues lo puede tener y está en ese sentido incumpliendo la norma, pero eso no quiere decir que no exista, puede existir. Una de las consecuencias de ese incumplimiento es que esa persona, para los efectos legales de la jornada máxima, no le puede figurar a usted como escolta o vigilante, ni aplicarle ese régimen, porque el régimen solo es para el que sea vigilante o escolta, y eso específicamente es para los que sean empleados de esa empresa de vigilancia. ¿Sí me expliqué? Sí, señor. Perfecto. Bueno. ¿Quién más quiere hablar? Prefiero que los que tengan las preguntas en el chat me digan tranquilos, porque como el buen máster estaba ahorita, se le presentó una circunstancia, entonces prefiero que ustedes me digan quién falta y vamos. ¿Quién más quiere opinar? Doctor, Claro, es que dígame. me faltó una cosita ahí. Dígame. Y si yo el cargo, por eso le decía, digamos, entre comillas, no lo tengo con el nombre ni escolta ni vigilante, entre comillas está camuflado, pero si ejerce la función, ¿me No, mete vale. el lío? Se mete en lío, y ojo con esto, se mete en otro lío más grande, si a ese personal le ocurre algo, y la ARL le pagaría el siniestro. De hecho, un tema que fue interesante, hombre, y no lo toqué en este conversatorio, pero recuerden que la Corte acaba de sacar un pronunciamiento muy, que es delicado, es que cualquier homicidio que ocurra en lugar de trabajo, si no se logran probar móviles diferentes al trabajo, se entenderá que es accidente de trabajo, por el hecho de haber ocurrido en el trabajo. Entonces, ¿cuántos homicidios no hay que no tienen que ver nada con el trabajo, simplemente ocurren porque, digamos que es donde encuentran una persona, es delicada la cosa. Entonces, ahí si usted, un personaje de esos que usted tenga como escolta camuflado, llega a haber una situación de un ataque y tiene una lesión, la ARL después le puede afectar eso como riesgo laboral. O incluso estar supeditado a que si usted está cumpliendo con todas las especificaciones de la clase de riesgo, de las medidas preventivas, es delicado. Sí. Doctor, si mi empresa es de salud, pero tiene un permiso de la supervigilancia que puede tener un departamento de seguridad, ¿eso me ayudaría? Sí, le ayuda. Sí le ayuda, pero yo tengo entendido que hay unas limitaciones ahí. La verdad, sí es un tema muy específico, si quiere, escribe y lo profundizamos, pero si usted tiene esos departamentos de seguridad, creo que solo permiten que sean coordinadores de esos servicios, más no propiamente para prestar el servicio de vigilancia o de escolta, sino simplemente como para coordinar
pues, esos servicios, pero no para que ellos sean los que los desempeñen, ¿cierto? Ni manejen, ni nada de eso. Exactamente. Listo. Vale, doctor, muchas Con gracias. mucho gusto. ¿Quién más quiere opinarnos algo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo les quedó claro? Felipe, Sí, señor. gracias, muy amable. Mire, tengo una pregunta en relación con la estabilidad laboral reforzada por el alcoholismo. En las épocas de diciembre es muy usual que muchas personas, pues obviamente lleguen ebrias con síntomas de alicoramiento y no necesariamente son Ser alcohólicos. enfermos. Ser alcohólicos, exacto. Y muy seguramente esto se va a presentar para que cada vez que uno haga una terminación de contrato de trabajo por este tema, entonces van a decirnos que yo soy enfermo. Muy seguramente va a haber un dictamen médico que establezca esa enfermedad por parte de la EPS. Es complicado, sí, porque realmente lo que usted dice, eso puede prestarse para abusos. Tal cual. Pero lo que yo les digo, en esos casos habrá que analizar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y digamos que lo que yo les quería decir con eso del plazo de las liquidaciones y con el llamado de atención de esa jurisprudencia es: tengan cuidado con esas circunstancias. Cuando ocurran, hilen muy delgadito, no impiden que no hagan descargo, pero por supuesto, pero a la hora de ir a tomar una decisión, estén muy bien asesorados y muy contextualizados, porque no podemos dejar de lado esos pronunciamientos jurisprudenciales, y eso nos tiene que decir que no es que no se puedan tomar decisiones, pero tienen que ser decisiones muy inteligentes y muy sustentadas. No es que no se pueda hacer, claro que se puede hacer, pero muy asesoradamente. Y puede que no inmediato, según cada caso, porque es muy importante lo que usted plantea. Pues si quiere decir, pero no fue porque es que está en una fiesta en diciembre. Y ojo con esto, cuando hay fiesta en las empresas, hay un antecedente jurisprudencial muy interesante, incluso una empresa paisa, no me reservo el nombre, porque está muy querida para nosotros y para todos en el país. Allá estaba abriendo unos establecimientos en Bogotá, hicieron fiesta y entonces echaron a unos jóvenes porque, pues imaginen otros paisas que son más bien montañeritos, porque bailaban muy escandalosamente y porque estaban borrachos. Y la corte dijo: primero, cada quien baila como quiere, y segundo, pues si están borrachos, usted fue el que los emborrachó, ¿cómo los va a echar por eso? Entonces también en una fiesta empresarial hay que tener mucho cuidado, porque después de que usted emborrache al personaje, no lo puede echar porque lo emborrachó, ¿cierto? Pero creo que el planteo que usted me hace, el planteamiento es diferente, y es cuando la persona llega alicorada de no haber participado en una fiesta empresarial ni nada. Y sí, hay que tener cuidado porque muy fácilmente llegan a esa conclusión de protección cuando realmente no existen los elementos generales para que se dé. No sé si le quedó claro. Sí, perfecto. Felipe, es que ese tema del consumo de alcohol y drogas tiene mucho de amplio como de ancho, ¿cierto? Entonces, es muy delicado. Entonces, la Corte ha dicho que solamente se configura el despido cuando afecta el desempeño laboral y que se supone que el solo consumo no implica afectación como tal. Exacto. Entonces, podemos llegar al punto de decir que un trabajador que le salga la prueba positiva para cocaína y marihuana, si no se logra demostrar que afectó el desempeño laboral y que no hay ninguna afectación, no se pueda despedir por ese hecho. Totalmente. Entonces, de acuerdo, así es. Estamos en esa encrucijada. Y, ¿cierto? Sí, y totalmente. Y digamos que en un puesto operativo no puede argumentar, y de una planta de producción puede argumentar más fácilmente pues un riesgo potencial. Que también es difícil por lo que usted plantea, porque puede haber personas que estén en las circunstancias y no manifiesten propiamente ningún síntoma de inestabilidad, pero peor aún cuando es un administrativo, ahí sí que es cierto, es delicado el panorama, difícil. Y a eso también le sumamos otro tema que es el consentimiento informado previo, que tú le tienes que poner a firmar el consentimiento en el momento en que le vas a realizar la prueba, no un consentimiento desde la firma del contrato de trabajo, ¿cierto? Porque no puede quedar un consentimiento indefinido. No, lo que yo sí sugiero es decir, hay que pedir el consentimiento previo al momento de la prueba, pero también sugiero que se firme un subconsentimiento general indefinido, y en ese caso lo que ocurre es que la persona, si no se practica el examen, esa negación
sea calificada como una falta grave. Y yo creo que eso sí es válido. Si la persona se niega a realizar el examen y previamente se acordó que esa negación a hacer ese examen es una falta a la obligación laboral, ahí hay una falta grave de terminación. Y ahí incluso la falta no sería por efecto del consumo, sino por efecto de no haberse practicado la prueba según su compromiso. Y yo la pelearía, pues. Obviamente no falta que la Corte diga que, como está asociada a establecer el grado de licoramiento o de afectación por consumo de sustancias, no es mal, pero es decir, leo la forma. Pero es tal cual lo que dice Juan Camilo. Es una situación muy complicada. Sí, claro, y no falta el juez que diga que eso viola derechos fundamentales a la intimidad, a la dignidad, libre del desarrollo de la personalidad, a no invadir la esfera individual del ser humano, etcétera, etcétera. Así es, así es. Correcto. Gracias, Felipe. Con mucho gusto. Muy bien, ¿quién tiene alguna otra duda? Doctor Felipe, muy buenas tardes. Sí. Yo tengo una pregunta y es para el beneficio de primer empleo. En nuestra empresa, en algunos casos, recurrimos a contratar empleados por empresas de servicios temporales para cubrir programas de vacaciones o reemplazos de incapacidades largas. En ese caso, listo, y puede ser que se dé la oportunidad, se presenta una vacante porque renunció alguna persona y el trabajador pues cumple con el perfil y se pueda contratar directo. En este caso, ¿quién podemos recibir el beneficio cuando pase a la nómina directa de la empresa? Claro, cuando pasa la nómina, ya es empleado suyo y puede recibir el beneficio. Y la temporal recibe el beneficio si cotizó por lo menos por 15 días de cuenta de ellos. Y ese pero el primer empleo es el beneficio tributario. El beneficio tributario. Sí, siempre y cuando sea un empleo adicional a la nómina de diciembre y a partir del mes en que usted estuvo, porque puede que tiene un rango de beneficio de 115 OVT mensuales por el tiempo de vigencia de la relación laboral. ¿Cuál es la característica que usted tiene que tener? Tiene que ser que ese empleado esté entre el rango de 18 a 28 años y sea adicional a los que estuvieron afiliados en la pila en diciembre del año anterior. Y sea su primer empleo. En ese orden de días, por ejemplo, aquí alguien me pregunta, si he tenido practicante pagando pensión y se vincula con empleado, ya no puede pedir el beneficio de primer empleo, pero si está en el rango de 18 a 28 años y es adicional al 2 de marzo, puede pedir el subsidio. Y usted en el caso que me habla del primer empleo, esa persona que estuvo con la temporal puede pedir el beneficio, pienso yo que no está excluida, siempre y cuando sea adicional a la planta que tenía en diciembre, etcétera, etcétera. No sé eso qué tanto se pueda reflejar después en el costo que le cobren a la empresa usuaria, como bajarle el valor, no sé, eso ya es una negociación comercial. Pero usted como empresa usuaria, cuando vincula a ese personaje, siempre y cuando sea adicional a su nómina de trabajadores y su nómina, no puede meter los temporales porque no son empleados suyos, ni tampoco los practicantes, sino en relación con sus empleados, los que superen de ahí en adelante a los que tenía incluidos en diciembre en la pila, usted puede pedir ese beneficio. El beneficio del subsidio del 25 lo podría pedir, pero el beneficio tributario de la deducción de las 115 VT lo puedo pedir. No, porque, ¿sabe por qué no? Sí, no, porque no cotizar pensión. Sí, señor, no porque cotizar pensión. Perfecto. Perdón. Sí. No, claro, porque con la temporal ya perdió, ya entró a cotizar pensión, entonces para usted no sería el primer empleo. Sería el primer empleo solo para la temporal. Muchas gracias, doctor. Gladys, con mucho gusto. Pero sí puede pedir el subsidio del 25%. Sí, claro, cuando entre la nómina directa. Sí, señor. Feliz Pregunta, el comité de cafeteros tiene el a la mano. Si quiere abrir el micrófono. Claro, lo escuchamos. Qué pena, yo creo que la tenía desde hace rato y no la bajé. Bueno, pues ya te quedó claro el tema. Sí, gracias. Bueno. Muy bien, ¿quién más quiere hablar? Porque vamos concluyendo. Buenas tardes, Felipe. Julián Moreno. Mucho gusto, Julián. Es una pregunta referente a los IBCs de las incapacidades en general. En la radicación en el recobro de las IBCs del reconocimiento por las incapacidades, ¿se toma el IBC del mes anterior al día 30 o se toma el IBC reportado durante el mes anterior? O sea, estamos hablando... Si es un salario básico,
Yo diría que el del mes anterior. Así lo toman porque en la práctica es su lógica, es que ellos no saben del salario que va a enviar la persona nacional del mes anterior. En eso tienen su lógica, porque también tiene su lógica que si es un salario variable, van el del mes anterior más el promedio de los 11 meses anteriores y ya que en un promedio de los 12 meses. Cuando se La liquida, pregunta es que si es el del mes donde se dio la incapacidad o el del mes anterior. Yo digo que tiene lógica que sea el del mes anterior, no el del mes de la incapacidad, porque ahí sí es exigirle a ellos muy complicado saber el salario de ese mes en que se reconoció la incapacidad y el que ellos tienen de referencia para hacer el pago del mes anterior, ¿cierto? por ejemplo, Sí, lo escucho. por ejemplo, en este momento que tengo una incapacidad reportada en el mes de agosto, tomo el IBC del mes julio. inmediatamente anterior, o sea, el 30 de julio, o tomo el IBC reportado en el mes de julio que corresponde al mes de junio. No, el de julio que se reporta en agosto. En caso, por ejemplo, que digamos que como se tiene unos días al principio de mes para el reporte del IBC del mes inmediatamente anterior. Entonces, si por ejemplo tengo una incapacidad a partir del 1 de agosto, al 1 de agosto todavía no he reportado el mes inmediatamente anterior, y la EPS me reconoce o toma el IBC reportado en el mes de julio, que hace referencia al mes de junio, en esas correcciones o en esas novedades se tiene que hacer una corrección posterior al reconocimiento de esa incapacidad. No, pues yo no veo que hay que hacer corrección. Yo lo que veo, Julián, es lo siguiente. Mira, como es un salario básico, si fuera un salario promedio por variables salariales, habría que tomar el promedio del año, ¿cierto? Si es un salario que lo que tiene es una variabilidad, pero un salario variable, recuerde que de vengar recargo nocturno, horas extras o extras laborados, no convierte el salario fijo en variable, sigue siendo fijo. Y esa variación transitoria de salario no hace que esos devengados hagan mutar el salario variable, ¿cierto? El salario de junio es el mismo básico de julio, generalmente, ¿cierto? A menos que usted cuando cambie de salario básico, incluso se hace una novedad informando ese salario básico, ¿cierto? Y como usted no ha hecho la novedad de cambio de salario, sino que usted sigue con el mismo salario básico, pues yo diría que no hay problema que le paguen con la de junio, así esté en los primeros días de agosto y que realmente sea de julio. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Que vamos concluyendo. Porque Patricia, sí. Patricia comenta que las EPS no pagan con promedio de un año. Primero deben organizar a la EPS. Eso lo estamos diciendo, eso fue lo que les quise decir. Bueno, ¿quién más, Lady? Vamos concluyendo porque ya sí se nos hizo muy largo. Cuéntenos. Hola Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mariluz. Felipe, solo como para tener mayor claridad, a ver si entendí bien, para el tema de nuevo empleo. Entonces, si es la primera vez, si no ha cotizado pensión el empleado y está entre 18 y 28 años, tienen un subsidio, tienen un beneficio de deducirse la declaración de renta hasta 115 VTs mensuales por cada mes que esté el trabajador vinculado. Ok, si tienen esa condición, ok, sí. Un deducible. Y si es también un primer empleo, pero si ha cotizado, o sea, estoy confundida con el subsidio. No, es que el subsidio de conducta no exige que sea primer empleo, exige solo el rango de edad. Ah, ok, o sea, si está entre ese rango de edad, a pesar de que adicional a lo de marzo. Y sea adicional, a pesar de que no es el primer empleo, tengo derecho a ese 25% que es un subsidio que es adicional a los empleados de marzo. O adicional a los trabajadores de marzo. Y si es ese dinero lo gira el gobierno, ¿sí? Sí, así señora. Como el pago. Así es. Ok, listo, era eso. Gracias. Mucho gusto. Felipe, una pregunta rápida para finalizar. Sí. Ahorita hablábamos de la terminación de contrato por pensión, ¿cierto? Hay que preavisarlo con 15 días. Adicional a esa carta de preaviso con 15 días, hay que darle otra carta de terminación del contrato el día que le finalice el contrato, ¿o no es necesario? No, usted finaliza el contrato y en la carta de final le dice que la fecha efectiva de terminación será 15 días después y que la causa es el recuento de la pensión. Pero eso se menciona en la carta de preaviso. Es que no es un preaviso, es una carta de terminación que está supeditada en sus efectos a que transcurran 15 días. Ah, ok. O sea, una carta de terminación que dice que su contrato finalizará dentro de 15 días. Con ocasión de la pensión de vejez o invalidez y que será en 15 días.
Correcto. Y Yo si le hago ese llegar día un modelo de cae un carta. domingo o un festivo, no importa. No importa, no importa. Ok, perfecto, Felipe. Mil gracias. Felipe, hay como de pronto esta aclaración. Independiente que se envíe la carta de terminación por reconocimiento de pensión, sí sería bueno como establecer que esa persona esté realmente en Recibiendo nómina la de pensión, claro. Claro, tiene Ajá. que estar recibiendo la pensión, eso es muy importante. No basta que tenga la resolución o el acto de reconocimiento de pensión que la estén pagando. Es esencial. Si no le están pagando la pensión, no significa la terminación. Sí, así es, el ingreso en nómina de pensión y el pago de la primera nómina. Exactamente. Y con mucho gusto me dice, yo le mando un modelo de carta. En la misma carta se le informa la causal de la terminación y cuándo será efectiva. Y se le informa que es porque le está incluido en nómina también. ¿Cierto? Bueno, por acá me dicen que cómo se puede verificar que una persona si era cotizado a pensión o no, a través del RUAF. El RUAF, búsquenlo por internet, le exige unos datos y ahí ustedes pueden ver la historia de seguridad social de la persona. Gabriel. Bueno, Juliana, una última pregunta. Para el nuevo empleo solo sería para la vigencia 2021, no aplica para la vigencia 2020, que es de la declaración de renta de este año. Sí aplica para la 2020, siempre y cuando obtengan el certificado que ya fue reglamentado. Nosotros en el sitio web tenemos la resolución y los procedimientos que hay que cumplir en direcciones territoriales. En esta presentación, cuando la compartamos, ahí ven el enlace para que obtengan el certificado de ese trabajador, que es el expedido en 15 días siguientes por la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, y con base en esa información, el contador procede a la deducción correspondiente. Conclusión, sí habilita el 2020. Muy bien, muchas gracias. Fue un placer tener esta charla. Muy interesante todos los temas tratados, todos los aportes de ustedes. Queriendo Dios, nos vemos el mes entrante. Y muchas gracias por su participación. Que tengan una feliz tarde. Que estén bien. Muchas gracias, Felipe, muy amable. Hasta luego. Gracias, Felipe. Feliz Con mucho tarde. Hasta gusto. luego. Hasta luego.